una vez más, pues dar las gracias al Ayuntamiento de Donosti, a John muy en particular por su implicación en todo esto. Para nosotros es una ayuda inestimable poder tener esta plataforma para presentarnos ante los medios, ya que de otra forma nuestro alcance mediático pues es ínfimo, ¿no? Agradecer desde aquí también a la unidad de comunicación del Hospital Donostia el esfuerzo en colaborar este año. Nos hemos trasladado del centro de Donosti al hospital básicamente por el lema en cuestión de las jornadas de este año, ¿no? Intentando implicar a los profesionales en un abordaje que a todas luces ellos comunican es realmente insufrible en muchas ocasiones a la hora de abordar a las personas con estos problemas, ¿no? Parece ser que hay un halo de privacidad rodeando a la persona que padece este tipo de enfermedades, cuando otro tipo de patologías, ya sean cardiovasculares o de cualquier otro tipo, bueno, pues parece ser que o incluso cánceres, ¿no?, se abordan sin demasiadas contemplaciones. Cuando una persona acude a las plantas del hospital con un problema derivado del alcohol o del alcoholismo, parece ser que es, tanto por médicos como por enfermeras, suele ser bastante más complicado el abordaje. Una vez por nuestro carácter, por nuestra manera de cubrirnos ante la enfermedad, o por no querer escuchar lo que a todas veces alguien debería decirnos, ¿no? Sabemos porque lo vivimos en las reflexiones de la gente que llega a la asociación en estados a veces lamentables, que a veces estos abordajes son o muy superficiales o en muchas ocasiones a veces la gente sale incluso con el beneplácito de lo que para nosotros como alcohólicos es un permiso para beber. Es decir, bebe poco, bebe bueno, cuídate. Ese tipo de cosas en una mente como la de un alcohólico pues se traduce en el médico me permite que beba un poquito. Y ese poquito es el que nos lleva a las cantidades que luego bueno, pues acaban de nuevo con nuestros cuerpos en los hospitales ante la sorpresa y la desesperación de los profesionales que no entienden cómo es posible que una persona haga tanto esfuerzo por matarse. Intentamos que los profesionales se impliquen en este tipo de abordajes porque vemos que podríamos evitar muchísimo sufrimiento en cuanto a que el abordaje fuera lo más temprano. Si fuera desde primaria, pues sería mucho más fácil. Pero cuando estamos hablando ya del hospital, la razón de esta jornada viene en parte pues, porque el año pasado la jefa de enfermería del Hospital de Donostia aludió a esto de estas jornadas aquí en el Ayuntamiento, ¿no?, a la dificultad que tienen, sobre todo a veces algunas enfermeras, que son las que realmente tienen que lidiar con nosotros durante más horas, para dejarnos una tarjetita o decirnos que esto puede tener una solución, ¿no? Esa imposibilidad de abordarnos por nuestros miedos, nuestras frustraciones, pero estar siempre cubiertos detrás incluso de la manta de la cama de un hospital. A partir de ahí intentamos involucrar, y quizás está aquí como enfermera de la planta de digestivo, que es donde realmente se las tienen que ver con muchos de nosotros en estados lamentables, para dar un poco de su opinión sobre cómo ven ellos el problema desde dentro del hospital. Una cosa es cómo lo percibimos los alcohólicos y otra cosa es cómo lo ven los profesionales. En ese camino lo que hemos intentado hacer es traer a los expertos a nivel estatal en cuanto a las adicciones, como son el doctor Paco Pascual y José Antonio Gracia, que llevan como más de 30 años trabajando en el campo de las adicciones. Paco Pascual es un vicepresidente de la plataforma Social Drug Alcohol, que es una plataforma de investigación del alcoholismo y las adicciones, y un autor prolífico. Y José Antonio es un médico que se define como alcohólogo. A mí me extrañó mucho ese nombre cuando lo escuché la primera vez, porque nunca lo había oído, que lleva como 30 años trabajando en una granja terapéutica y en una asociación como la nuestra, en un pueblito pequeño de Teruel, que se llama Avatar, que va a participar también en las jornadas, pero que tiene como unos 600 usuarios. Este hombre tiene una visión muy peculiar del tema de las adicciones. De hecho, tiene un libro que supongo que traerá y presentará también, que se llama La enfermedad adictiva, en el cual sigue un poco las líneas de trabajo que nosotros llevamos, como nosotros las de ellos, en cuanto a que ya no contemplamos el alcoholismo como algo privativo o diferente de otro tipo de adicciones. Hablamos de la enfermedad adictiva en su conjunto, intentando darle al alcoholismo la normalidad, no vamos a decir dignidad, sino la normalidad que requiere como una enfermedad más, desprendiéndole de todo tipo de egotismo, de misticismo, intentando que de alguna manera facilitar a los profesionales también ese abordaje, desde el punto de vista en que nosotros nos presentemos como lo que somos, y eso ayudará a que se pueda facilitar a profesionales ese abordaje, ¿no? Si desprendemos de todo secretismo, oscuridad o neblina sobre la enfermedad, seguramente para ellos también será más fácil el trabajo. Entendemos que lo oscuro que puede haber en torno al alcoholismo en gran medida es por parte de
de los propios alcohólicos, ¿no? Nos cuesta mucho decir en público o privado que tenemos este tipo de problemas, porque bueno, la sociedad de alguna forma nos estigmatiza, pero yo particularmente pienso que nosotros nos estigmatizamos aún más dándole a esto un halo de místico, de historia extraña que no tiene nada que ver con la realidad que la biopsiquiatría o la neuropsiquiatría hoy en día plantean en el campo educativo. Son meridianamente claras las pautas de funcionamiento, del desarrollo de una adicción, como la del alcohol o como cualquier otra. Y no tendríamos por qué diferenciar tanto. Parece ser que socialmente una persona que sale de una adicción a las drogas ilegales es un campeón, y aquellos que caemos en las garras del alcoholismo, aunque salgamos de él, seguimos siendo gente estigmatizada. Y eso tiene que empezar a cambiar. Por eso hay nació, por eso damos la cara, por eso celebramos estas terceras jornadas y por eso queremos implicar a los medios, a la sociedad y sobre todo a la comunidad profesional en estas terceras jornadas.